vamos a ver en estos 40 minutos lo que podamos de desarrollo de plantillas. Evidentemente es un tema que da para más de 40 minutos, bastante más, pero la idea de hoy es ver un poco cómo está formada una plantilla, la estructura básica que tiene y a partir de ahí que podáis ir jugando vosotros con las cosas que vamos a ver. Me presento, Sergio Iglesias, trabajo en Compulsoft, en una empresa de Madrid, como responsable de desarrollo web con Joomla. También tengo mi propia página web, sergioiglesias.net, donde hablo de todo tema de Joomla, de ayudas con diferentes extensiones y también hablo un poco de marketing online. Y Management Front, que es una extensión que sacamos hace poco para gestión de artículos desde la parte de front. De lo que vamos a hablar, lo que os comentaba, una pequeña introducción con la estructura básica de la plantilla, el fichero template details, que es el fichero más importante que tenemos dentro de una plantilla, que es donde se declaran todos los ficheros que se van a instalar y donde estarán los campos de configuración de la plantilla. Veremos un poco las llamadas más importantes que nos ofrece Joomla como framework. No me voy a meter en los distintos frameworks de desarrollo que hay en Joomla, como T3, Warp, Ellis, etcétera, etcétera, ¿vale? Me interesa más ver lo que nos ofrece Joomla como core. Y luego veremos una serie de tips. Aquí tenemos varias cosas para ver. Evidentemente, ya os digo que no va a dar tiempo a ver todas, pero luego en networking y demás podemos ir comentándome o algunos si tiene alguna duda, alguna cosa que quiera ver más con calma, pues luego ahí fuera podemos comentarlo. Veremos algunas herramientas que suelo utilizar para cuando desarrollo plantillas, que pueden venir muy bien. Y luego, pues ya que vais a estar aguantándome durante 40 minutos, os daré algún regalito, ¿vale? Para que al menos la chapa que os voy a dar no sea tan. Bueno, pues conceptos básicos para el desarrollo, la estructura del template, esta imagen, más así. Esta imagen seguro que la habéis visto en mogollón de sitios. Yo antes utilizaba otra, este año he decidido cambiar, hay que renovar y esas cosas. Pero aquí tenéis lo más básico que tiene una plantilla. Como podéis ver, tiene el nombre de la plantilla en el directorio principal y a partir de ahí vamos metiendo los ficheros que vayamos necesitando. Los más importantes, bueno, el index.html, que se añade un fichero de seguridad, un fichero vacío. El index.php, que va a ser nuestro punto de entrada a la plantilla, ¿vale? Luego, desde aquí, desde el index.php, en función ya de la estructura que queramos darle, podemos ir integrando y subdividiéndolo en otros ficheros PHP para hacer includes y demás. Aquí ya depende de cada uno de su forma de desarrollar y demás. Tenemos la carpeta HTML, que es donde vamos a meter todos los overrides. Después definiremos un poco qué es esta técnica de templates overrides. Además, por ahí fuera me ha preguntado alguien que si podíamos ver alguna cosita. Y bueno, ya que me la han preguntado, pues nos centraremos un poquillo en ella. Tenemos los ficheros, el template zonde, que es una imagen que nos va a ayudar en la parte de back a identificar nuestra plantilla. El fichero template details, que lo vamos a ver a continuación más detalladamente, que como os comentaba es el que contiene toda la información para instalar la plantilla y para poder configurarla. Los nombres de directorios son pues, donde vamos a meter todo el tema de funcionalidad JavaScript, todas las imágenes, CSS. Aquí la organización, cada uno a su gusto, no hay una convención y tal, pero bueno, lo más habitual es encontrar este tipo de directorios. Error.php, que es donde vamos a controlar los errores, como por ejemplo el 404, y poder hacer diferentes acciones que no la pantalla que nos ofrece Joomla por defecto. Podemos personalizarla y, por ejemplo, redirigirla a un ítem de menú. El fichero component.php, que muestra solo el contenido de un componente, se quitan todo el tema de módulos, entonces eso nos presenta lo que hay dentro de un componente, un artículo o pues, una extensión como JDBs, pues nos mostraría solo el calendario, por ejemplo. Se suele utilizar mucho para el tema de ventanas modales, de mostrar solo esa información. El fichero modules.php, que estaría dentro de HTML, donde podemos hacer overrides de los estilos de los módulos. Este concepto es un poquito más complejo. Vamos a ver si nos da tiempo a verlo. Si no, si alguno tiene, como decía antes, más interés, lo comentamos. Y el paginando.php también pues, para modificar la paginación, por ejemplo, de los artículos, la que viene de forma nativa, pues podemos modificarla también aquí.
Es una de las cosas buenas que tenemos con este directorio HTML, que por ejemplo los que trabajasteis con Joomla 1.0, yo no tuve esa suerte, ya empecé con 1.5. Esto fue un cambio maravilloso para el desarrollo de plantillas porque nos permite coger toda la información que nos muestra de forma nativa una extensión y adaptarla a nuestras necesidades. De forma que cuando tú actualizas esa extensión o el core de Joomla, no te pisa esa visualización y la puedes seguir manteniendo, ¿vale? El fichero template details. Vamos a ver cómo se compone, las diferentes partes en las que está formado este fichero, que como os digo es de lo más importante que tenemos, sobre todo a la hora de instalar y a la hora de configurar. Las secciones que está divididas es en datos, archivos, posiciones, idiomas y los parámetros o campos de personalización. En el apartado de datos, simplemente información sobre quién es el desarrollo de la plantilla, cómo se llama, en qué versión está, copyright, un poco la descripción. Aquí veis el TPL, Front XML Description, que es un literal para luego poder utilizar los diferentes idiomas, ¿vale? Es simplemente información sobre la plantilla, no tiene mayor misterio. Aquí sí ya dentro de las etiquetas files definimos todos los ficheros que se van a subir con la plantilla, ¿vale? Lo que no tengamos aquí definido no se va a subir, ¿vale? Si tenemos en el directorio de nuestro template que veíamos anteriormente, por ejemplo, una imagen, y aquí no la definimos en ningún lado, no se va a subir esa imagen cuando hagamos la instalación en Joomla. Veremos también aquí un pequeño ejemplo. Para carpetas utilizamos la etiqueta folder, ¿vale? No es la primera vez y seguramente no será la última que vea un fichero template details donde definen todo mediante filelines. O sea, imaginaros si utilizáis muchas imágenes, muchos estilos, mucho JavaScript, etcétera, etcétera, tener todo definido ahí, ¿vale? Utilizáis la etiqueta folder, ponéis el nombre de ese directorio y automáticamente ya todo lo que esté metido se sube. El tema de las posiciones, la etiqueta positions, es donde vamos luego a insertar los módulos que nos ofrece Joomla para mostrar ese contenido, ¿vale? Intentar aquí siempre poner nombres que sean coherentes, que te den una pista de dónde van dentro del template, porque es muy habitual ver user 1, user 2, user 3 o cosas así que, a no ser que haya sido el desarrollo de la plantilla, no sabes a qué posición corresponde. Entonces, si por ejemplo vais a hacer una plantilla para un cliente, intentar poner las cosas lo más sencillas posibles, ¿vale? Si no está declarado aquí, no lo vais a ver dentro de tal, aunque podéis utilizar otras plantillas. Y aquí el tema de los idiomas, en las plantillas también pueden tener sus idiomas, ¿vale? Se definen aquí los diferentes idiomas. Y poco más que decir sobre ese aspecto. Aquí tendremos ya el tema de los campos de configuración, que aquí nos podemos extender todo lo que queramos. Evidentemente, seguramente estéis acostumbrados a ver diferentes plantillas de desarrolladores basadas en los frameworks que os he comentado antes, de T3, de Gantry, de Warp, etcétera, etcétera. Y veis que en este aspecto tenemos una configuración muy amplia de lo que es la plantilla, ¿no? En cuanto a temas de colores, de crear nuevas posiciones, que cada vez va avanzando mucho más. Tenemos ahora, por ejemplo, las nuevas versiones de Gantry, las versiones de Ellis y demás, que nos permiten hacer muchísimas cosas. Evidentemente no vamos a llegar a estos límites, ¿vale? Pero sí que vamos a ver cómo de forma fácil podemos ir configurando diferentes campos que, sobre todo lo que siempre digo, cuando desarrollas para un cliente, intentar siempre facilitar la forma de introducir esos datos. Entonces, ¿qué mejor forma que utilizar esto? No le tenéis que hacer pensar de si tiene que crear un módulo, no. Todo lo que podamos meter aquí, pues por ejemplo, código de Google Analytics, creamos un campo de test area y que meta ahí el código Google Analytics. Nosotros en la plantilla ya sabemos dónde lo vamos a poner. Él no tiene que hacer nada. Hay plugins que te puedes instalar que ya te hacen eso también, pero ¿qué necesidad tenemos de meter tantas cosas en un Joomla cuando lo podemos facilitar de esta forma, ¿vale? Veremos cómo se utilizan estos campos de configuración, crearemos alguno y veremos cómo se utilizan dentro de la plantilla. Para hacer todas estas cosas vamos a utilizar pues lo que es la API de Joomla. Os he contado todas las llamadas importantes, no están todas, pero sí las más importantes y que son las que vais a utilizar sí o sí. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Vale? Por ejemplo, el J2 incluye del tipo Head. Aquí es donde nos va a mostrar todo lo que se muestra dentro del fichero de cabecera.
todas las etiquetas title, los metatags para temas de SEO, etcétera, etcétera, carga de JavaScript nativos de Joomla y demás. Con la variable $ThisTemplate tenemos el nombre del template, de forma que si desarrollamos un template y luego queremos hacer otro, si utilizamos siempre el nombre de la plantilla, no nos permite reutilizarlo. Tendríamos que cambiar en todas las veces que hemos cambiado ese nombre. Con esta variable lo tenemos solucionado. Así podemos ir haciendo diferentes versiones, escalando, etcétera, etcétera. Con $app, JFactory Get Application, tenemos muchísimas cosas dentro de esta clase, pero en principio nos vamos a quedar con esta, con el método getCFG, sitename, que es el nombre del sitio. Cuando nosotros instalamos Joomla, en la configuración nos dice que pongamos un nombre, ¿vale? Pues la forma de recogerlo es a través de este método. El tema de las posiciones, ¿vale? Aquí, y de los módulos, que es el JDoc-include de tipo módulo. En el name tenemos que poner las posiciones de las que hemos declarado en el fichero template details, ¿vale? Vamos viendo cómo se va asociando ya todo. Y le podemos declarar un estilo. Los que tenemos por defecto en Joomla es table, XHTML, el round y el raw, ¿vale? Podemos crear todos los que necesitemos y en función de ese estilo podemos decirle que ese módulo se muestre de diferentes formas, ¿vale? No sé si nos dará tiempo a verlo, intentaremos, pero se pueden crear todos los que necesitemos, ¿vale? De forma que adaptemos siempre esa plantilla a las necesidades finales. El JDoc-include de tipo componente, pues como podréis ver, es el que va a cargar toda la parte de los componentes, el contenido, por ejemplo, del content de Joomla y de otras extensiones. La que viene a continuación es una condicional, ¿vale? Que lo que nos dice es el número de módulos que hay en una determinada posición, ¿vale? Esto es importante siempre utilizarlo porque hay muchas plantillas que, por ejemplo, utilizan divs, que luego, si tú no defines o asignas a esa posición un módulo, te van a crear divs en blanco y demás, y lo que estás haciendo es ensuciar el código. Entonces, de esta forma, estamos condicionando a que no ensuciemos tanto ese código HTML, que sea mejor, más indexable, etcétera, etcétera. El dis base URL lo que nos dice es la dirección base de nuestro sitio, ¿vale? Sí, pues el dominio donde está instalada, midominio.com, por ejemplo, pues accedemos siempre desde esto. La vamos a utilizar casi siempre para hacer llamadas para cargar JavaScript o hojas de estilo y demás. Veremos también un poquito todo. El tema de los parámetros que veíamos en el template details los vamos a recoger con el thisParams_get y el nombre de ese campo que hemos definido, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo de esto para que veáis cómo se llegaría a hacer todo este tema de la configuración de una plantilla. Y luego dentro de JFactory Get Document tenemos todos estos para cargar estilos, para cargar scripts, para poner el título de una determinada página, en fin, tenemos varias. Aquí he puesto las más comunes, como las presentaciones también se colgarán dentro de la web del Joomla Day, entiendo. Como mínimo se enlazarán a donde las tengamos cada uno. ¿Vale? Aquí veis que hay unos cuantos enlaces de más información donde podéis ver un poco más detallado cada uno de estos métodos. El ejemplo del template lo vamos a ver después de ver todas estas cosas que vamos de forma rápida, ¿vale? Una serie de códigos que vamos a ver de los que hemos ya hablado, cómo cargar las plantillas y tal. Ahora lo vemos en el ejemplo mejor, que casi explicado, pues no, a priori no nos dice nada. Los diferentes estilos de plantilla, vamos a ver cómo manejar y funcionar con ellos, crear una posición de una plantilla, los estilos de los módulos, clases en módulos, personalización por ejemplo, de un error 404 que hablábamos, la técnica template override, presentaciones alternativas. Como veis, hay muchas cosas que explicar cuando desarrollamos una plantilla que en 40 minutos no da tiempo. Y aquí unas cuantas herramientas que siempre son de ayuda a tener. ¿Vale? Por ejemplo, los que utilizáis Firefox, vamos a ver unas cuantas extensiones que os ayudan. Los que utilicéis Chrome las tenéis prácticamente iguales, si no iguales. Y los que utilicéis Internet Explorer, pues por favor cambiaros a uno de estos. ¿Vale? Dentro de las de Firefox tenemos el Firebug, que todos los conoceréis, ¿no? Los que andéis metidos en este mundillo, es una herramienta fabulosa. HTML Validator, el Web Developer, el User Agent Switcher, bueno, son 4 herramientas que a mí me vienen muy bien para hacer todo este tipo de test y revisar. Sobre todo Firebug es la que más utilizo.
Para temas de Responsive Web Design, aunque luego el amigo Juanca nos va a comentar un poquillo más detenidamente todo este concepto, aquí tenemos unas 4 herramientas que también nos vienen muy bien de cómo visualizar, cómo se va visualizando nuestra página en las diferentes resoluciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Le echáis un vistacillo que seguro que alguna os puede encajar y os puede venir bien a la hora de los desarrollos. El tema de la velocidad de carga, un dato importante que casi siempre tenemos y vamos dejando ahí, ¿vale? Y sobre todo el tema de los frameworks de desarrollo, tienen tendencia a cargar muchísimo JavaScript, muchísimo CSS, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos unas herramientas muy buenas que nos permiten ver lo que están cargando, cuánto tardan, etcétera, etcétera, para poder optimizar lo máximo posible y que el rendimiento de la página sea óptimo. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues a los amigos del SEO a que esté mejor posicionada la web y sobre todo, a mí el tema SEO lo dejo siempre un poco aparcado, siempre es mejor pensar en el usuario. Si no le haces esperar, va a estar más contento, va a volver, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis aquí Pindom, GTmetrix, PageSpeed Insight y Web Page Analyzer. Todas te dan unas diferentes métricas de los ficheros que se van cargando, de cuánto va tardando en cargar, en algunas incluso te dan hasta consejos de cómo reducir esos tiempos de carga, con lo cual vienen muy bien siempre cuando hacemos una plantilla o cuando hacemos una página web en Joomla, esto es independiente, de ver cuánto tiempo tarda en cargar y por qué está tardando tanto tiempo en cargar, ¿vale? Nos va a dar muchas pistas de qué podemos hacer para optimizar todo esto. Y luego, bueno, pues unas pequeñas chuletas para plantillas desde la 1.5 hasta la versión 3, que es la actual. Muchas cosas son comunes a cualquier versión, ¿vale? No se ha cambiado mucho en estos temas de desarrollo, aunque sí se han ido añadiendo mejoras. Podéis ver aquí un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando en este sentido las plantillas en Joomla. Y antes de meternos en harina, pues os dejo aquí los regalitos. Tenéis, así me hago un poco de promoción, que le vamos a hacer. Tenéis aquí un curso de desarrollo de plantillas, ¿vale? Son más de 3 horas de vídeo, con presentaciones, con un zip, que lo podéis hacer, es gratuito. Para la forma de hacerlo es entrar en mi página, registraros en la newsletter, os enviaré las claves de acceso y lo podéis hacer cuando queráis. Esto tenéis para toda la vida. Y luego, lo que comentaba antes del Management Front, hemos estado hablando con el equipo y hemos creado un código cupón que solo va a estar habilitado hasta el viernes 2 de octubre. Es un 25% de descuento en todos nuestros planes. Entonces, lo que se trata es gestión de artículos desde el front, que viene con una plantilla. No me va a extender más, el que tenga más interés, luego fuera que me pregunte. Y la forma de hacerlo, pues nada, es registraros en la web y introducir el cupón JD15SEP, que es como el hashtag que estamos utilizando para el evento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal vamos de tiempo? Perfecto. Bueno, pues 20 minutillos. Aquí vamos a ver lo que comentaba. Nombre de una plantilla, ¿vale? Esta sería una plantilla en la que vamos a empezar a desarrollar. Evidentemente ya hay cosas metidas para no perder mucho tiempo. Como veis, está formada por el nombre del directorio, o sea, de la plantilla. Y aquí hemos metido las imágenes, el index.php, el template details, etcétera, etcétera. Con todo esto, ¿qué haríamos? Lo comprimimos. ¿Sí? Antes en mi sesión han preguntado qué programa utilizan para crear plantillas. ¿Qué programa? Yo les he hablado un poco que el editor de código que use y ya está. No sé si tú tienes otra visión. No, te comparto la misma visión. Yo utilizo, por ejemplo, en Notepad++, me va muy bien, es sencillito, no carga. Evidentemente te vale cualquier IDE, de NetBeans, Eclipse, luego hay otros que están más enfocados a temas de frontend y demás, como el Sublime, Brackets, en fin. Yo me dedico más a tema de código porque existen herramientas, seguro que todos habéis escuchado hablar de Artister y otros similares. Sí, que existe, pero que no va a ningún lugar, ¿vale? Yo, desde mi experiencia, no lo recomiendo utilizar. Mete muchas cosas que al final no es bueno. No son Adobes los que lo han hecho, ¿vale? El desarrollo está bien, pero es que lo que meten es bastante paja,
En fin, lo podéis echar un vistazo porque hay algunas cosas que sí podéis ver de cómo toda la estructura que crean y demás, pero en plan formación. Pero si queréis hacer alguna plantilla, al final hacerla con un editor. Lo digo porque os va a dar menos quebraderos de cabeza. Los que trabajáis con estas cosas seguramente que habéis visto plantillas con Artister, que al final los quebraderos de cabeza que dan son bárbaros. A lo que íbamos. Vamos a ver de forma rápida este fichero, el template details. No sé si lo veis más o menos bien. Lo hago un poquito más grande. ¿Vale? Bueno, el tema es ese, lo que veíamos antes, los ficheros que vamos a instalar. Si os dais cuenta, aquí tengo esta imagen no subir, que no la he definido dentro de mi sección de files. ¿Vale? Cuando yo instale esta plantilla, ese fichero, aunque está dentro del comprimido, no me la va a subir. Por temas de seguridad y demás, se hace de esta forma. Tenemos aquí diferentes posiciones. Lo que os comentaba, algo que sea identificativo, pues el header, el navigation, el login, sidebar, top, cosas así. No pongáis footer 1, 2, 3, 4, user 1, 2, 3, 4, que no dan información al usuario de dónde va a ir ese módulo. Y bueno, unos campos de configuración muy sencillos, uno de tipo texto y otro de tipo lista. Vamos a ver luego en la plantilla cómo podríamos utilizarlo. Esto es un Joomla normalito, instalado de la forma habitual. Y lo que vamos a hacer es instalar esa plantilla. Lo que os comentaba, lo que hacemos es coger todos estos ficheros y lo metemos en un zip. Vale, instalamos la plantilla de la forma habitual en Joomla, como una extensión cualquiera. Este es el texto del campo de descripción que veíamos en la sección de datos del template details. Y ahora si nos vamos a plantillas, tendremos instalada nuestra plantilla. Nombre del template, que es como la hemos definido en el XML. Aquí estos serían los ficheros que forman nuestro Joomla y ya tendríamos aquí nuestra plantilla. Y si vemos el fichero template details, pues veis, nombre del template, nombre del template. ¿Vale? Vamos a ver y nos metemos dentro. Aquí tendríamos la información de la plantilla y demás. Y aquí, en esta pestaña, podemos crear diferentes pestañas, ¿vale? Tendríamos los campos de configuración. Como veis, lo que os comentaba antes, tenemos un campo de tipo lista, en donde vamos a definir el color del fondo de la web, y un campo de tipo texto que he llamado título. Vamos a ver cómo utilizar cuando configuramos en la plantilla cómo se recoge. De momento lo que vamos a hacer es ponerla como predeterminada, guardamos y aquí lo que hacemos ya es recargar y es una plantilla en Bootstrap que está sacada de la web de Bootstrap en la versión 2.3, que es la que tiene en estos momentos Joomla. Creo que en la 3.5, si no recuerdo mal, puede haber un salto ya a la nueva versión de Bootstrap. No sé si por ahí Isidro me puede confirmar ese detalle. Perdón, Isidro. No, te comentaba, no sé para cuándo hay programado el cambio de versión de Bootstrap en Joomla, o no se sabe todavía nada. A priori hasta la versión 4. Hasta la 4. Vale, bueno, en principio está utilizando la versión 2.3 de Bootstrap. Bootstrap ya ha ido creciendo. Esta, ya te digo, es una plantilla dentro de la página de Bootstrap, os la podéis descargar y es simplemente esto. Vamos a ver cómo está formada. Lo que os comentaba, aquí tenemos el color de fondo, ahora mismo está definido en blanco. Si aquí le decimos que lo cargue en azul y guardamos, pues nos lo pone en azul, así de sencillito. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, aquí tenemos que el campo se llama fondo. Vamos al index.php, que es el que hemos visto, que es el punto de entrada de nuestra plantilla. Y aquí tenemos declaradas algunas de las variables que hemos visto antes en la presentación, ¿vale? De todo el tema de... La forma que hemos visto de declarar, o sea, de coger esos campos de configuración es con
thisParams get y el nombre del campo, ¿vale? Nombre fondo, nombre fondo. Entonces esto lo que nos hace es a nuestra plantilla. Esto, por ejemplo, es la herramienta que os comentaba, se llama Firebug, que lo que nos permite es ver el código que hay por debajo de una forma sencillita. Y aquí, por ejemplo, veis que tenemos una clase que hemos llamado azul. ¿De dónde sale azul? De los diferentes tipos, los valores que hemos declarado en la lista. En este caso, como hemos declarado, le hemos seleccionado en la configuración de la plantilla el azul, pues nos pone el azul. Si, por ejemplo, cambiamos y le decimos que no lo ponga en rojo, lo que antes teníamos aquí ¿vale? Aquí nos ha cambiado y nos añade la clase en rojo. ¿Por qué lo pinta de estos colores? Aquí podemos verlo de forma fácil porque en la hoja de estilos estamos definiendo esas clases con esa configuración de color, de tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos eso? Pues dentro de nuestra hoja de estilos, el template.css, aquí declaramos el rojo con un background red. Podríamos definir aquí todas las variables y demás. ¿Qué hacemos con este título de la web? Aquí ahora mismo, si veis en el title, pone home. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo aquí que si hay algo definido en ese campo, lo vuelvo a coger otra vez con params_get y el nombre de ese campo título, le digo que me coja y que en el enlace del título de la web me ponga ese texto que he introducido. Y si no, que me ponga, como vimos antes en la presentación, el nombre de la configuración que le hemos dado al principio a Joomla. Ahora vemos dónde está ese parámetro. Entonces, si yo ahora aquí cambio y pongo prueba, por ejemplo, lo que vamos a ver es que aquí, en el título de la página, no en el title, ¿vale? Perdón por el fallín. Si recargamos me aparece prueba, ¿vale? Estos son cositas muy sencillas, pero que vienen bien para ir practicando cómo se van manejando. Evidentemente, a partir de aquí ya la imaginación empieza a volar y os va dando posibilidades que podéis dar de cara a, sobre todo lo que digo, a hacer las cosas más fáciles a un cliente. Vamos a ver los estilos de plantilla, que por ejemplo aquí tenemos el predeterminado, pero podemos decir, pues no sé, imaginaros un periódico, ¿vale? Que tiene diferentes secciones y cada una la queremos definir con un color. Cada ítem de menú, pues política, deportes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues dentro de la plantilla lo que vamos a hacer es duplicar y vamos a crear un estilo nuevo, ¿vale? Nos duplica esa plantilla. Aquí le podemos poner el nombre que queramos, pues podemos poner deporte. Y lo que hacemos es configurarla de una forma diferente. Podemos decirle que incluso nos cambie el título. Todo lo que tengamos aquí en nuestros parámetros de configuración. Y le decimos, por ejemplo, que nos lo ponga en azul. Y aquí en la asignación de ítems de menú tenemos todos los ítems que se están mostrando aquí. En este caso, pues tenemos home, azul y rojo y verde, ¿vale? Verde no aparece aquí porque estará despublicado. Veremos a ver ahora. Entonces le decimos que nos lo ponga en el azul. Lo guardamos y cuando pinchemos, ahora mismo aquí en la home se mantiene igual y cuando pinchemos aquí en azul debería de mostrarse en azul porque es lo que hemos configurado, ¿no? Pues así es. Aparece deportes, aparece azul, ¿vale? Poquito a poco pues se van haciendo pruebas y vais viendo cómo puede encajar dentro de vuestro proyecto. Vamos a ver de forma rápida el nombre que os comentaba antes, que se coge con el SafeCFG, ¿cómo se llama? GetCFG, es este nombre de aquí, el nombre del sitio, ¿vale? No hay mucho más que decir aquí. Y en el tema de los menús, una vez que hemos creado los diferentes estilos, como hemos visto antes, otra forma de hacerlo es cuando creamos, por ejemplo, un ítem. Por ejemplo, este que está despublicado, lo que hacemos es, en este caso, publicarlo. Y aquí, el estilo de plantilla, podemos definir o bien uno de los estilos que hemos definido de la que tenemos predefinida, o incluso podemos asignarle otra, por ejemplo, a la bit3.
Le damos a guardar. Aquí ahora nos aparecerá el ítem de menú verde y si pinchamos en él nos muestra la plantilla BID, ¿vale? Tenemos dos diferentes formas de asignar un mismo estilo. De forma rápida, porque entiendo que me queda muy poquito. 8. Vale. Antes, ahí fuera en el café, me comentaban la forma de crear un override. En las versiones anteriores había que hacerlo todo a mano, ¿vale? Había que coger la carpeta de la vista del componente que quisiéramos o del módulo, pasarla a nuestra carpeta HTML y demás. En las últimas versiones de Joomla todo esto se facilita. Por ejemplo, Protostar, que es la que viene predefinida, tenemos aquí crear modificaciones. Paco, aquí está, ¿vale? No sabía dónde estaba escondido este apartado, ¿vale? Aquí nos aparecen tanto los módulos como los componentes y estos son los layouts que tenemos dentro de Joomla para poder hacer un override, ¿vale? Sí, evidentemente el componente y módulo tiene que estar desarrollado de una determinada forma siguiendo el modelo vista controlador. Si no, aquí no va a salir. O si sale, luego no va a funcionar de la manera que esperamos. Entonces, por ejemplo, queremos hacer del componente tags, pues queremos hacer un override de la vista de tag. Simplemente hacemos clic y si nos vamos aquí a la plantilla que le hemos dicho que nos haga dentro del HTML del componente tags, nos aparece aquí con tags y tag. Y aquí ya podemos poner el código que nosotros queramos para adaptarlo a, pues eso, a las necesidades del proyecto. ¿Sencillito? No. ¿Qué podemos...? ¿Qué has hecho, tío? ¿Has copiado y pegado? No, yo no he hecho nada. Simplemente he dado clics. Antes sí que había que hacer todo ese movimiento. El propio framework de Joomla nos da esa posibilidad, ¿vale? Aquí en HTML, en la carpeta HTML, es donde se nos van a guardar todos los overrides. Lo puedes mirar en el propio editor de plantillas y aquí lo mismo no se confunda al cambiar de plantilla. Ah, vale, ok. Lo que hay que hacer es repetir los clics, Vale, sí, sin ningún problema. Vale. Nos vamos aquí y nos vamos a plantillas. ¿Vale? Protostar, por ejemplo. Nos vamos aquí. Aquí, claro, ¿vale? Aquí nos aparece para poder editar desde aquí, que es otra de las mejores que se añadieron en las últimas versiones de Joomla, que podemos editar desde aquí el código, no necesitamos ningún editor, ¿vale? Vemos que ahora mismo tenemos un override del componente de tags de la vista tag y uno de layouts, de los layouts de Joomla, de sistemas, y donde el mensaje lo pinta de una forma determinada, adaptado para esta plantilla. Suponemos que queremos ahora hacer un override de la vista de artículo. Nos iríamos a esta parte de la pestaña de crear modificaciones y aquí nos iríamos al content, hacemos clic, se despliegan todas las vistas que tenemos, nos iríamos a la vista de artículo, hacemos clic, modificación creada en templates, protostar, ¿vale? Y aquí en templates ya tenemos dentro del HTML el content, artículo y el default, donde si pincháis aquí pues podéis editar, añadir el código que necesitéis para... ¿Ya está? Te crea la copia, pero esta copia es igual que la original. Solo con el clic no modifica nada, pero te permite que... Claro. La idea es que aquí tú puedas adaptar pues al diseño de tu plantilla o añadir cualquier cosa que necesites. De forma que cuando se actualice el core de Joomla, esto no te lo pisa. Porque lo primero que hace Joomla es ir a buscar en esta carpeta si hay un override y si hay, tira de él. Si no, pues tira del original. Siempre. Entonces, todo este movimiento que hemos hecho ahora con un clic, antes había que hacerlo a mano, ¿vale? Si vemos la estructura de un componente, ahora es mucho más fácil, evidentemente, con 2 clics está hecho. Antes tenías que tener en cuenta la estructura de un componente. En este caso tendríamos que ir a Views. Si veis, la carpeta Views no se mete dentro, ¿vale? Lo que hacemos es, dentro de HTML, crear el nombre del componente del que queremos hacer el override. Luego,
un directorio con el nombre de la vista de la cual queremos hacer el override. Aquí tendremos la carpeta TMPL, que es donde están ya todos los ficheros, que esta carpeta TMPL tampoco la necesitamos, y lo que necesitaríamos sería esto. Todos estos pasos, pues Joomla, como es así de guay, nos lo hace con 2 clics, ¿vale? ¿Alguna duda más con respecto? Por ahí veo antes una mano levantada. Ok. Exactamente. Nada, ya lo quitas de ahí y ya tiraría del original, del componente que hayas utilizado o el módulo. Para el módulo sería exactamente igual, ¿vale? Tenemos, pues no sé, el mod login, pinchamos y ya está. Ya nos ha creado el fichero. Aquí tenemos el mod login y aquí ya pues podemos, pues no sé, por defecto este módulo siempre viene en horizontal, pues si queremos adaptarlo para que sea en vertical, pues utilizaríamos este override para pintarlo de esa determinada forma. Por ejemplo, Joomla utiliza Bootstrap, más o menos por defecto, en algunas cosas. Imaginaros que queremos utilizar otro framework de frontend. Dentro de los frameworks de frontend tenemos muchísimos, ¿vale? Bootstrap, Wikit, Foundation, un largo etcétera. Imaginaros que queremos adaptarlo a Wikit. Wikit tiene sus determinadas clases, entonces sería pues añadir aquí las determinadas clases que nos permite este framework, por ejemplo. ¿Vale? El tema del fichero de error.php, aunque estamos ya ahí, ¿vale? Dentro de protestar, por ejemplo, lo que nos hace es pintar un HTML genérico. Aquí podríamos utilizar una variable que es redirect y que fuera a un ítem de menú. Yo, por ejemplo, de esta forma lo que conseguís es que en ese ítem de menú podáis poner contenido que vosotros queráis, añadirle diferentes módulos y, pues bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, el que tengo definido yo en mi página. Lo que me hace es dirigir a error 404, que es un ítem de menú que tengo, y aquí lo que le hago es decir, pues perdona, la página ya no está, o porque no existe, o porque no has puesto bien la URL, y aparte le añado un módulo. Digo, bueno, ya que estás aquí, pues hazte el curso de plantillas. ¿Vale? Podéis utilizarlo pues para esas acciones, ¿no? Ya. Vale, bueno, pues en principio hasta aquí, porque si no el Sheriff Isidro, ¿ves?, nos dispara. Lo dicho, tenéis ahí para hacer el curso gratuito, se ven bastantes más cosas y luego fuera, si alguno tenéis alguna duda, queréis preguntarme algo, pues estoy a vuestra disposición. Por mi parte nada más, muchas gracias y que sigáis disfrutando de Joomla de Sevilla.